Diego había perdido todo por el alcohol. Su trabajo, su familia, su casa, su dignidad, mientras vivía en las calles. Una decisión que tomó cambiaría completamente su vida. En las calles de Madrid, cerca de la estación de Atocha, un hombre de 42 años, llamado Diego Martínez, buscaba entre los contenedores de basura algo de comida. Su ropa estaba sucia y desgastada, su barba crecida y descuidada, sus ojos rojos por el alcohol y la falta de sueño. Hacía apenas 5 años, Diego había sido un arquitecto exitoso con su propio estudio en el centro de Madrid. Tenía una esposa hermosa llamada Carmen, una hija de 12 años llamada Sofía, y una casa elegante en Las Rozas. Su vida parecía perfecta desde el exterior. Pero Diego tenía un secreto que había estado ocultando durante años. Bebía. Al principio había sido solo en ocasiones sociales, luego en las comidas, después en las noches para relajarse del estrés del trabajo. Gradualmente, el alcohol se había convertido en su compañero constante. La caída había sido rápida y brutal. Comenzó perdiendo clientes importantes cuando llegaba tarde y con aliento alcohólico a las reuniones. Su trabajo se volvió descuidado, sus diseños perdieron calidad. Los proyectos se cancelaron uno tras otro. Carmen había intentado ayudarlo. «Diego, necesitas tratamiento», le había suplicado. «Por favor, hazlo por Sofía, por nosotros». Pero Diego se negaba a admitir que tenía un problema. La situación empeoró cuando Diego comenzó a desaparecer durante días, gastando el dinero de la familia en alcohol. Carmen tuvo que trabajar turnos dobles para pagar la hipoteca, mientras cuidaba sola a Sofía. El momento final llegó una noche cuando Diego llegó a casa completamente ebrio y se puso violento. Aunque nunca había golpeado a su familia, esa noche rompió muebles y aterró a Sofía, quien se escondió llorando en su habitación. Al día siguiente, Carmen había cambiado las cerraduras. «No puedes volver hasta que estés sobrio», le dijo. «Sofía tiene miedo de ti. No reconoce al hombre que solía ser su héroe». Diego se mudó a un apartamento pequeño y sucio, pero incluso allí no podía mantenerse sobrio. Perdió el estudio, los pocos clientes que le quedaban, y eventualmente no pudo pagar el alquiler. Durante los siguientes 3 años, Diego había vivido en albergues para indigentes y finalmente en las calles. Su adicción había progresado al punto donde bebía desde la mañana hasta la noche. Cualquier cosa que pudiera conseguir: vino barato, cerveza, incluso alcohol de farmacia. Cuando estaba desesperado, su salud física se había deteriorado gravemente. Tenía problemas hepáticos, temblores constantes en las manos, y había perdido tanto peso que parecía un fantasma de su antiguo ser. Esa noche de diciembre, mientras buscaba comida en los contenedores, Diego escuchó un llanto. Era un niño pequeño, de tal vez 8 años, perdido y llorando cerca de la estación. El instinto paternal que Diego pensaba había muerto dentro de él se despertó inmediatamente. A pesar de su estado, se acercó al niño. «¿Estás perdido?», preguntó Diego con su voz ronca. El niño, inicialmente asustado por la apariencia de Diego, asintió entre lágrimas. «No puedo encontrar a mi mamá. Estábamos en la estación y me alejé y ahora no la encuentro». Diego miró alrededor. Era tarde, había poca gente, y el niño estaba claramente en peligro. Sin pensar en su propia situación, Diego tomó al niño de la mano. «Vamos a encontrar a tu mamá», le dijo. «¿Cómo te llamas?» «Pablo», respondió el niño, sintiéndose extrañamente seguro con este hombre, que olía mal pero hablaba con gentileza. Diego llevó a Pablo de vuelta a la estación, donde efectivamente una mujer estaba gritando desesperadamente el nombre de su hijo. Cuando vio a Pablo corriendo hacia ella, la mujer lloró de alivio. «Gracias, gracias», le dijo a Diego. «¿Dónde lo encontró?» «Estaba perdido cerca de los contenedores», explicó Diego. «Está bien, solo asustado». La mujer miró a Diego más detenidamente, notando su apariencia, pero también la gentileza en sus ojos. «¿Puedo hacer algo por usted?»,
¿Necesita dinero, comida? Diego estaba a punto de aceptar, pensando inmediatamente en comprar alcohol, cuando escuchó a Pablo decir a su madre, a mamá: «Este señor me salvó. Es un héroe». Esas palabras golpearon a Diego como un rayo. Un héroe hacía tanto tiempo que nadie lo había visto como algo positivo. En ese momento, recordó cuando Sofía solía llamarlo su héroe. «No, gracias», le dijo Diego a la mujer. «Solo me alegro de que estén reunidos». Esa noche, Diego no compró alcohol con el dinero que había conseguido mendigando. En su lugar, compró un sándwich y agua, y se sentó en un banco de la estación reflexionando. Se dio cuenta de que por unos minutos, ayudando a Pablo, se había sentido como una persona real otra vez, no como un borracho, no como un fracaso, sino como un ser humano capaz de hacer algo bueno. Por primera vez en años, Diego vio claramente lo que se había convertido y lo que había perdido. La imagen de Sofía llorando en su habitación volvió a su mente, pero esta vez no la ahogó con alcohol. Al día siguiente, Diego caminó hasta el centro de salud más cercano. «Necesito ayuda», le dijo a la recepcionista. «Soy alcohólico y quiero recuperarme». El camino de la recuperación fue extremadamente difícil. Diego ingresó a un programa de rehabilitación financiado por el gobierno. Los primeros días fueron un infierno en temblores, sudores, alucinaciones, vómitos constantes. Pero cada vez que quería rendirse, pensaba en Pablo diciéndole héroe, y en Sofía, a quien no había visto en 3 años. El programa incluía terapia individual y grupal. Diego aprendió sobre las raíces de su adicción a la presión del trabajo, la ansiedad no tratada, la tendencia perfeccionista, que lo hacía sentir que nunca era suficiente. Después de 6 meses en rehabilitación, Diego comenzó a trabajar como voluntario, ayudando a otros adictos en recuperación. Encontró que ayudar a otros le daba propósito y fortalecía su propia sobriedad. Lentamente, Diego comenzó a reconstruir su vida. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una empresa de construcción, primero como obrero, luego usando gradualmente sus habilidades arquitectónicas. Después de un año sobrio, Diego finalmente se armó de valor para contactar a Carmen. «Sé que no merezco. Perdón», le escribió Ann, «pero he cambiado. He estado sobrio por 1 año y estoy en terapia. No espero que me recibas de vuelta, pero me gustaría ver a Sofía, aunque sea una vez». Carmen había seguido su progreso a través de amigos mutuos, había escuchado sobre su trabajo con otros adictos y su sobriedad mantenida. Acordaron encontrarse en un café neutral. Cuando Diego vio a Sofía, ahora de 16 años, lloró. Ella había crecido mucho y se parecía tanto a su madre. Sofía fue cautelosa al principio. «¿Por qué debería creerte esta vez?» Diego no mintió ni prometió cosas que no podía garantizar. «No deberías creerme basada en palabras», dijo. «Solo puedo mostrarte a través de mis acciones. Llevo 1 año sobrio, un día a la vez. No puedo prometerte que nunca volveré a beber, pero puedo prometerte que lucharé contra esa tentación todos los días». Gradualmente, muy lentamente, Diego comenzó a reconstruir la relación con su hija. Quedaban para almorzar una vez por semana, siempre en lugares públicos, siempre con Carmen presente al principio. Diego nunca pidió volver a casa. Entendía que había quebrantado esa confianza posiblemente para siempre, pero trabajó pacientemente para ganar el respeto de su familia como persona, no necesariamente como esposo y padre en el sentido tradicional. 3 años después de su sobriedad, Diego había establecido su propia pequeña firma de arquitectura, especializada en diseñar refugios para personas sin hogar y centros de rehabilitación. En el 5º aniversario de su sobriedad, Sofía le dio una tarjeta que decía: «Papá, perdí a mi héroe por unos años, pero lo recuperé. Estoy orgullosa del hombre en que te has convertido». Diego nunca volvió a vivir con Carmen,
menos a ambos habían cambiado demasiado, pero mantuvieron una amistad respetuosa y coparentalidad saludable. Su historia se convirtió en inspiración para otros. Diego hablaba regularmente en centros de rehabilitación, contando su historia con honestidad brutal sobre las consecuencias del alcoholismo, pero también con esperanza sobre la posibilidad de recuperación. La recuperación no significa que recuperas todo lo que perdiste, decía a los grupos. Significa que puedes convertirte en una nueva versión de ti mismo, una versión de la que puedes estar orgulloso. Diego sabía que su sobriedad era un trabajo diario. Asistía a reuniones de alcohólicos anónimos, mantenía rutinas saludables y tenía un patrocinador. Había aprendido que la recuperación no era un destino, sino un viaje continuo. Pero cada día sobrio era una victoria, y cada persona que ayudaba a encontrar su camino a la recuperación validaba su segunda oportunidad en la vida.